Hoy seguramente reflexionarás con bases bíblicas, de la única manera que te ayudará a identificar un vacío y llenarlo. En Génesis 15, libro de Génesis, capítulo 15, versículo 2. Hubo una noche en la que Abraham se dio cuenta de la falta de no haber tenido un hijo, es decir, ya había tenido muchas conquistas. Había conquistado riquezas, donde quiera que iba, Dios lo bendecía y prevalecía sobre sus adversarios, pero había la falta de un hijo, ese vacío que sentía. Entonces Abraham dijo: «Señor Dios, ¿qué me darás? Pues sigo sin hijos. El Señor ya me ha dado muchas cosas, pero aquí todavía hay un vacío, un hueco por llenar. Sigo sin hijos». ¿Y por qué él le exigió esto a Dios? Porque Dios le había dicho que haría de él una nación. Para hacer de él una nación, al menos tenía que tener un hijo. Y el tiempo ya había pasado y el hijo no había llegado. Entonces, debido a este vacío, esta brecha en la vida de Abraham, él le exigió a Dios. Dios había prometido, y él le reclamó a Dios porque aún no había visto cumplirse esa promesa. Y entonces él dice así: «Pero el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco», es decir, un esclavo. Abraham había adquirido riquezas, bienes materiales, pero esas conquistas que había tenido no compensaban, no llenaban el vacío que sentía. Eso no era suficiente para compensar la falta del hijo que tanto soñaba, que tanto deseaba. Y es lo que vemos suceder en la vida de las personas hoy en día. Las personas llevan dentro de sí un vacío y tratan de llenarlo con las cosas de esta vida, con las conquistas de esta vida, pero todo lo que conquistan no es suficiente para llenar el vacío. Hay personas que piensan, por ejemplo, de esta manera: «Este vacío es porque aún no me he casado. Si encuentro al príncipe o a la princesa de mi vida y me caso, entonces este vacío desaparecerá». Y la persona se casa y aún pone sobre la pareja esta carga, esta responsabilidad: «Tienes que hacerme feliz». Y no hay ser humano que pueda llenar este vacío de otro ser humano. No sirve de nada que la persona se case y ponga sobre otra persona la responsabilidad de hacerla feliz. Entonces habrá frustración en ese matrimonio porque el vacío seguirá existiendo. Y si la persona dice: «No, lo que necesito es alcanzar el éxito profesional. Si tuviera éxito profesional y ganara mucho dinero, entonces estaré tranquilo». Y la persona alcanza el éxito profesional. Hay quienes logran el éxito profesional, ganan mucho dinero y ese vacío continúa. ¿Por qué? Porque siguen sin hijos, aquí en el sentido espiritual. No han nacido de Dios, no han nacido de nuevo, no han tenido la voluntad de Dios revelada para ellos, por lo que viven en esta inquietud. Y luego hay personas que piensan: «No, creo que si hago un viaje, este dolor desaparecerá. Entonces voy a conocer París, Nueva York, Londres, iré a las ciudades más deseadas y codiciadas de la tierra, y allí realizaré el viaje, y esto se resolverá». Y en resumen, hay personas que cambian de ciudad, cambian de lugar, hacen viajes, van de compras, van al centro comercial, van de fiesta. La persona hace todo lo posible para llenar este vacío y no lo logra. ¿Por qué? Solo la voz de Dios puede traer seguridad a la persona en esto. Y fue lo que sucedió con Abraham. Dice así en el versículo Génesis 15, empezando con verso 3. Abraham también dijo: «Este no es mi hijo». O sea, Abraham estaba preocupado por quién quería dejar sus bienes, quién iba a ser el heredero de lo que tenía. «El Señor me ha dado tanto, pero no tengo a quién dejar, no tengo un hijo», que era la preocupación de una pareja en ese momento, como hablamos la semana pasada. En ese momento, tener un hijo no era simplemente sostener a un niño en los brazos, o verlo crecer, o verlo dar sus primeros pasos, llamando papá, mamá, que esto emociona al ser humano, no iba mucho más allá. Era una cuestión de honor, era cuestión de tener un descendiente para la pareja. Esto fue un problema. La consideración de esto era diferente de lo que es tener un hijo hoy. Entonces estaba preocupado. ¿A quién voy a dejar? ¿Quién va a cuidar del clan? ¿Quién va a ser el líder de todo esto cuando me vaya? Abraham tenía esta preocupación, que era una preocupación terrenal.
Versículo 4. Y vino la palabra del Señor a él, diciendo, Este no será tu heredero. Es decir, tu heredero no será tu esclavo, sino aquel que salga de tus entrañas. Este será tu heredero, es decir, el hijo de la promesa, el hijo que nacería a través de un milagro, porque era imposible. Ya era imposible, porque Sara era una mujer estéril, y aún más imposible porque se hicieron mayores. Entonces Dios viene, la palabra de Dios viene y dice, No, Abraham, no será para ti. Estás preocupado por quién heredarás tu patrimonio, pero no será para tu esclavo. Y aquí es donde viene lo fuerte. Versículo 5. Entonces lo llevó afuera y le dijo, Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Es decir, Abraham, estás aquí angustiado, inquieto, desasosegado, preocupado por un hijo, pensando que el tiempo está pasando y este hijo no llega. ¿Estás ansioso por un hijo? Esto es poco, Abraham. Voy a hacer que tu descendencia en la tierra sea incontable. Y de hecho es verdad. Porque naciones, biológicamente hablando, genéticamente hablando, descienden de Abraham. Los hijos de Abraham, solo para empezar, tienes a los judíos y a todos los árabes, Isaac e Ismael. Solo para empezar. Tienes descendientes incontables de Abraham, pero no se limita a este linaje biológico. Cuando él dice así, será tu descendencia, Dios se refería a ti, a mí, por lo menos, a ti que vives la fe abrahámica. Dios hablaba de una descendencia que llamaría a todos los pueblos de la tierra. ¿Recuerdas que le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra? Entonces Dios se refería a una descendencia espiritual, porque todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador, también se convierte en hijo de Abraham. Cuando Zaqueo aceptó a Jesús, Jesús dijo en ese mismo momento, Este también es hijo de Abraham. Abraham y Sara murieron, pero todos los días nacen hijos de Abraham cada vez que una persona se convierte. Entonces, la sugerencia en la que Abraham miró hacia los cielos y tal vez vio no solo una visión física de las estrellas, sino que Dios le reveló a Abraham su plan para la humanidad, Jesús. En una discusión con los judíos religiosos que siempre querían poner a Jesús en aprietos, vinieron y le dijeron a Jesús, «Oh, nosotros somos hijos de Abraham». Jesús le dijo a los judíos así, «Abraham vio mi día y se alegró». Es decir, Jesús reveló que mucho antes Dios ya había mostrado a Jesús a Abraham. Creo que fue en este momento que él miró hacia el cielo, porque desde esa noche Abraham se calmó. Mira el siguiente versículo, el versículo 6, que dice, «Y creyó él en Jehová, y le fue contado por justicia». Es decir, en ese momento en que Dios le reveló todo su plan, y él entendió que no podía quedarse mirando, envuelto en las cosas de la tierra, porque él estaba mirando las cosas de la tierra. Por ejemplo, cosas de la tierra, herencia, cómo va a ser, quién se quedará, quién administrará, quién cuidará de nuestra familia, y cuando me vaya, quién será mi sucesor. Estaba preocupado por cosas terrenales. Dios fue y lo hizo levantar la cabeza y mirar hacia el cielo y le reveló, «Esto es pequeño, Abraham. Esto no es nada comparado con lo que voy a hacer por ti, de lo que surgirá una nación. Y de esta nación, una mujer virgen tendrá un hijo, y yo vendré en el vientre de esa mujer, y naceré. La palabra se hará carne, y levantaré, suscitaré, un pueblo que creerá en este hijo, y todo ese pueblo, todo aquel que crea en mi hijo, también será tu hijo en la fe». Entonces imagina qué grandeza cuando Abraham entendió esto. Él creyó en el Señor. No solo lo creyó, la Biblia dice, él creyó. En ese momento, él creyó, y cuando creyó, el vacío se llenó. Entonces entendemos por qué Abraham actuó como actuó. Abraham no luchó por quedarse con los despojos de Sodoma y Gomorra cuando venció a los enemigos con 318 hombres. Abraham no discutió con Lot para ver quién se quedaría con la mejor parte, quién iría a la ciudad, quién iría a los campos del Jordán. Abraham dijo, «Oh Lot, elige el lado que quieras».
En el momento de la división, si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Es decir, Abraham nunca más se preocupó por las cosas de la tierra, porque sus ojos se volvieron hacia los cielos. Entonces, el vacío se llenó. Si eres una persona que profesa fe en la palabra de Dios, tal vez asiste a una iglesia, pero vives con angustias. Vives, oh, tengo un vacío. ¿Sabes por qué tienes vacío? Porque estás mirando a la tierra, te estás enfocando en las cosas materiales, en las cosas físicas, en las cosas que provocan inquietud en el hombre natural, en las personas naturales, en los hijos de Adán. Los hijos de Adán son inquietos, son los naturales, pero los hijos de Abraham viven mirando hacia los cielos. Saben como Jesús, mi reino no es de este mundo, estás aquí de paso, estás aquí como extranjero, estás peregrinando en tierra ajena, porque este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra patria, entonces vives. Claro, tienes que pagar, tienes que comprar, tienes que vestir, tienes que vivir, tienes que moverte. Tienes tu vida aquí, muy bien. Tienes que casarte, tienes que formar una familia, está bien. Tienes estas cosas terrenales, pero no las estás haciendo el fundamento de tu vida. La Biblia dice que allá en Hebreos 11:10 Pablo dice que Abraham miraba, anhelaba la ciudad de la cual Dios es el arquitecto y fundador, la ciudad que tiene fundamentos. Es decir, este mundo no tiene fundamentos, este mundo todo pasará, pero lo que Dios tiene para ti es eterno. Entonces, quien camina mirando hacia los cielos queda anestesiado con respecto a las preocupaciones de esta tierra. De hecho, nos parecemos a veces, porque cuando vienen los problemas, el hombre natural se vuelve loco, se inquieta, se desespera. Y cuando la persona es hija de Abraham, a veces el circo está ardiendo y tú estás allí, así sereno. ¿Sabes esa canción? Calmado, sereno, tranquilo. Y tus parientes que son hombres naturales van a venir a ti y van a decir, hombre, no te preocupas, el circo está ardiendo y estás ahí. Es porque estás mirando hacia los cielos, es como Esteban. Esteban estaba hablando de la salvación, se involucró en espíritu, predicando, ganando almas, y vinieron los judíos y empezaron a apedrear a Esteban. Y la Biblia dice que las piedras llovían, y Esteban miraba hacia el cielo y decía, oh, veo los cielos abiertos, y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Ya no sentía nada, porque ya estaba mirando hacia el cielo. Cuando vives mirando hacia el cielo, no hay vacío, no hay angustia. Entonces llénate de lo que no es terrenal, porque las cosas terrenales son pasajeras, y seguirás teniendo vacío. Llénate de lo que viene de arriba, que es eterno y trae paz. No te centres en tus problemas, sino en la solución de tu interior, y seguramente sabrás manejar mejor las cosas exteriores. Si te gustó el vídeo, ayúdame dejando un like y comentando. Espero que hayas disfrutado. Dios los bendiga.